Sí, yo tomé para el lado de la razón práctica, pero después iba a volver acerca del problema ontológico que identificaba el derecho con la ley, ¿no? Sí, sí, más o menos por ahí. Sí, bueno, sí, empiezo. A ver, entonces, lo que decíamos hoy es este tema de la necesidad e importancia de confiar en una razón práctica. Y decíamos también ese artículo tan provocativo de Alexi, Derechos Humanos sin Metafísica, como pregunta. Fíjense la relevancia de invocar esta palabra que parecía olvidada de la metafísica. Y Alexi termina reconociendo que sin metafísica, sin alguna metafísica, es imposible hablar con solidez de derechos humanos, porque si obviamente no hay ninguna identidad que caracterice al hombre, la metafísica de la que habla Alexi es kantiana y habermasiana, pero de todas maneras alguna metafísica es lo que él reclama. Entonces, para hablar de derechos humanos necesitamos razón práctica. La razón práctica, más allá de mayor o en menor medida, supone confiar en que cuando un juez decide, cuando alguien opina acerca de lo justo y lo injusto, este juicio remite a razones, a conocimiento. Es posible pronunciarnos racionalmente sobre los temas de justicia. Y esta es la razón práctica. Se reconoce que a partir de la década del 70, en la filosofía se vive esto que se ha dado a llamar rehabilitación de la razón práctica. En buena medida, esta rehabilitación de la razón práctica tiene dos grandes fuentes, la kantiana y la aristotélica. La aristotélica son las dos grandes fuentes de esta recuperación de la razón práctica. Y puntualmente con respecto a esta nociología y ontología, es indudable que veníamos de una visión del derecho identificada con la ley y por ende una pretensión que el conocimiento jurídico se reducía a la descripción acrítica, aséptica, porque si no suponía, si ponemos la crítica o el enjuiciamiento lo de que describimos, entramos en el reino de la irracionalidad. Por ende, solo descripción. Invoco una vez más la autoridad de Kelsen para el contraste. Cuando Kelsen en el prólogo de la teoría pura dice que quiero hacer una verdadera ciencia jurídica objetiva y exacta, indudablemente está pensando en construir una ciencia que no pertenezca al campo de la razón práctica, sino que pertenezca al rigor propio de los saberes teóricos, de la física, de la lógica o la matemática, ¿no? Entonces, cuando yo creo que el gran cambio de la realidad es Nuremberg, cuando se condena a los jerarcas nazis por cumplir la ley y violar el derecho. Cumplir la ley. Y se invoca que cuando una ley incurre en una injusticia extrema, no es derecho. Esto supone pensar que racionalmente podemos reconocer al menos la injusticia extrema, no pretender como las matemáticas decir que esto tiene 10,5 de justicia, pero sí darnos cuenta racionalmente que el derecho nazi, eso es objetivamente injusto, aunque haya nazi y que siga habiéndolos, pero eso es racionalmente no sustentable. Eso me parece que es la clave, razón práctica. Recordemos que de algún modo cuando uno dice que, por eso dice que en el Estado de Derecho, yo por lo menos estoy convencido, que el Estado de Derecho constitucional y los autores neoconstitucionalistas en general, me parece que necesitan postular una teoría, sobre todo nociológica, no positivista, que reivindica la razón práctica, para explicar y avalar este Estado de Derecho constitucional. Dworkin habla de concepto interpretativo del derecho y habla de razón práctica. El juez Hércules es filósofo del derecho, y además es el que está en condiciones de encontrar la única respuesta correcta que haga triunfar los derechos humanos, e invalidando los objetivos sociales que persigue el poder legislativo, haciendo triunfar. O cuando Alexis dice, el discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico o moral en términos genéricos. Dentro del derecho hay principios que son contenido moral y forma jurídica, que son mandatos de optimización, que piden la mejor conducta posible, etcétera, etcétera. Me está hablando de razón práctica, me está hablando de que el saber jurídico no solamente describe, sino prescribe. Por ende, me está hablando de una teoría no positivista.
En el caso de Alexis, explícitamente no positivista. En el caso de Dworkin también, en buena medida, teorías no positivistas. Y recordemos que las teorías positivistas, por lo menos al decir de Alexis, al decir de Bulín, tienen tres características. No hay más derecho que el derecho positivo. Aquí hay un derecho que está más allá del derecho opuesto, la injusticia extrema. Segundo lugar, tajante separación entre descripción y prescripción. Acá hay valoración, prescripción, conocimiento con normativo. Y en tercer lugar, escepticismo ético. Esas son las tres tesis de un positivismo ortodoxo completo según Bulín. Maestro, hablaba hace rato en gran parte del papel que tienen los jueces en la construcción del derecho. Claro. Con ello podemos estar hablando de que el sistema jurídico en realidad es un sistema que se encuentra inacabado y que solamente se va determinando a partir de las resoluciones judiciales. Sí, me parece que los dos términos que usaste, inacabado y se va determinando, son piezas claves. Dice un autor alemán de la escuela hermenéutica que aplicar el derecho es descubrirlo. O sea, que siempre hay algo inédito que se dice cuando se dice el derecho. Y a mí me gusta poner un ejemplo que hasta dónde va enriqueciendo los casos al mismo derecho y los casos los tratan los jueces. Pensemos en la ley de caducidad de instancia. En todos lados está regulado igual. Si un proceso no recibe actos impulsorios durante un determinado plazo, caduca. Y yo pregunto, ¿esa ley es clara? Esa ley es clara. Para mí que he estudiado Derecho, sí. Para mí no. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé cuáles son los actos que tienen carácter impulsorio y no impulsorio. Al día siguiente de salir esa ley, no sé casi nada. 10 años de vigencia de la ley, sé mucho más. ¿Qué es lo nuevo que ha aparecido? Enriqueciendo la ley, no como algo al margen. Por eso la fórmula hermenéutica es: la ley es igual a texto más caso. El texto pide casos, los casos piden texto, círculo hermenéutico. Entonces, esta idea que la realidad es que el positivismo jurídico siempre ha pensado en casos fáciles y genéricos, y por ende nosotros nos damos cuenta de la importancia de la tarea del jurista es sobre todo los casos difíciles, ahí donde el derecho se pone a prueba y hay que ir determinando, completándolo, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que el sistema se encuentra a la vez determinado e indeterminado? O sea, cada vez que un juez resuelve, determina para ese caso, pero continúan muchos más casos indeterminados. Exactamente. Pero hay algo peor. A ver, vos utilizaste una palabra de gran compromiso teórico, sistema. Al respecto, nosotros tenemos básicamente tres posturas que hay que recordar. Pensábamos que había un sistema jurídico fuerte, la pirámide kelseniana. Unidad, empezaba en la norma fundamental hipotética o en la primera Constitución, y todo lo que derivaba de eso formaba parte de esa unidad. Jerarquía, la generalidad, cuanto más general arriba, en la base de las normas individuales. Completitud, todo estaba previsto, porque lo que no estaba prohibido estaba permitido, norma de clausura en Kelsen. Bueno, y coherencia, que esto no es tan kelseniano, pero se venía en el paquete de la pirámide. Entonces, sistema jurídico fuerte. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece Fibeck y dice, con la tópica, no hay sistema, hay casos, hay aporías, hay problemas, no hay sistema. Y hoy uno lo que ve es que puede postular un sistema, pero no fuerte, un sistema débil, abierto, dinámico, poroso, light, soft, que se va enriqueciendo, confirmando. Piensen ustedes los principios. No podemos reconocer un lugar y una jerarquía en los principios, depende del caso. Los derechos humanos, depende del caso. Por eso no hay una jerarquía a priori. Hay completitud. Felizmente no hay completitud, porque se van dando nuevas respuestas, nuevos casos, corrigiendo viejas respuestas. ¿Hay coherencia? Depende del caso, cómo se pondera, qué teoría ponderativa, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, hoy la palabra sistema hay que utilizarlo en un sentido débil como mínimo, me parece, no pensando en la pirámide. Doctor, sabemos que tiene poco tiempo, estas serían las últimas dos preguntas. La primera pregunta es, usted mencionaba que hoy la ética es un concepto de moda.
el hecho de que hoy se esté denominando como de moda no la hace que sea tenga una existencia no referenciada, que no valga nada. Esa sería la primera. Y la segunda, usted escribió por ahí de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, un texto muy interesante sobre interpretación constitucional. Es interesante cómo usted salta de la interpretación primero a la argumentación jurídica. Y que muchos autores inclusive dicen, sí, es que antes todos interpretaban, pero ya la interpretación es insuficiente para saltar a la argumentación. ¿Cuál es su posición sobre este salto que usted hace entre la interpretación hacia la argumentación? A ver, respecto a lo primero, es muy inteligente la observación, porque yo mismo cuando formulo esta afirmación, vos has descubierto la debilidad, porque hablar de una moda, esto en sí mismo envilece, porque decir, bueno, las modas son pasajeras, pasará la moda. Bueno, en la cultura uno observa que hay modas también, eso es cierto, ¿no? Hay una especie de Bertrand de espíritu de la época que marca prioridades o no, sin duda que hoy la autoridad no está de moda, y eso uno lo percibe. En el siglo XIX uno podría decir que estaba de moda el poder legislativo, en el estado de bienestar estuvo de moda el poder ejecutivo, en tiempo de los derechos humanos estamos de moda los jueces. Entonces esto de la moda es cierto, pero sin embargo pareciera que en algún sentido las modas están también en la cultura. Pero claro, el problema que está detrás es que si hay algo que per se exige y justifica la moda. Y yo creo que ahí está el punto. La discrecionalidad de los jueces exige la ética judicial. Yo decía hoy un poco jocosamente, si Al Capone sabe derecho me da más miedo, ¿o no? ¿Y qué es lo que me da más miedo? Es la falta de ética. Por ende, si los jueces tenemos tanta discrecionalidad, la pregunta, ¿en base a qué criterio le damos ese poder discrecional? ¿Porque conoce el derecho o porque tiene una ética que nos lo hace confiable? ¿Y por qué nos lo hace confiable? Porque la gente que lo conoce confía en él. La gente, ¿y dónde lo conoce? En los espacios donde él comparte. El club, el colegio de los chicos, el colegio profesional, la facultad de Derecho, el barrio. Los que lo conocen pueden hablar de él y de su calidad ética. Entonces digo, es moda, pero podríamos decir que en realidad lo que uno tendría que auspiciar es que siempre esté de moda, al menos en las autoridades. Y sobre todo con una sociedad tan crítica de la autoridad. Por ende, la ética supone un modo, me parece apropiado, de enfrentar esta crisis de legitimidad. Por lo menos vale la pena intentarlo porque el derecho no la cubre. Y yendo a lo segundo, yo efectivamente creo que para simplificar, uno podría matizar la pregunta, pero a veces es categórico porque tiene más impacto, ¿no? El nuevo modo de llamar la interpretación es la argumentación. ¿Qué quiero decir yo? El trabajo del jurista siempre ha sido el mismo, desde que se inventó. ¿Para qué necesitó la sociedad jurista? Necesitó los juristas la sociedad porque aparecían problemas jurídicos, como aparecieron problemas de salud, a los primeros habitantes les dolía la cabeza y hubo que inventar a alguien que se ocupara de dolor de cabeza o no. Vómitos, etcétera, y pusieron los brujos, que era un médico. Entonces, los juristas aparecimos en las sociedades originarias para responder los conflictos sobre lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Para eso se necesitan los juristas. Y esta persona que reconocíamos esta capacidad de darse cuenta finalmente de quién era lo suyo y lo del otro, y lo que él decía, en definitiva, terminaba inspirando confianza, etcétera, etcétera, ahí tenemos los juristas. Ahora, el problema es el cómo ha variado. Los juristas del siglo XIX pretendían que hiciéramos el trabajo que se nos exigía a través de la interpretación. Venía un ciudadano, decía, doctor, ¿tengo que pagar o no tengo que pagar? No sé qué hacer. Se suponía que el jurista iba a una ley, a un artículo de una ley, y decía, mire, a ver, déjeme ver, si lo tiene que pagar, mire lo que dice el artículo tanto, vaya y páguelo. Y entonces, ¿por qué podía dar la respuesta? Porque identificaba la ley, sacaba su sentido, con los métodos interpretativos 3 o 4 clásicos, gramatical, lógico, histórico y sistemático, sacaba el sentido, hacía un silogismo y lo aplicaba para el fulano